Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. El trinitarismo lo que enseña es que hay un solo ser en el cielo, uno solo, en este caso formado por tres personas. A sería el Padre, B sería el Hijo, C el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema para el trinitario? Que A tiene que engendrar a B para que estos dos se unan y emanen o generen a C. Claro, eso implicaría que B y C no son eternos, porque A tiene que engendrar a B, unirse a B y tener que engendrar o emanar, o la palabra que usen, al igual que en el gnosticismo, por ejemplo, era emanar, la C. ¿Cómo suelen argumentar en todos los trinitarios? Porque esto implicaría evidentemente que hay dos que tienen que tener un principio. Bueno, en la eternidad hicieron eso, como si eso valiera, como si eso fuera lógico y como si eso nos tuviera que convencer a nosotros que en la eternidad A engendró a B para que A y B emanaran a C. Esa es la doctrina de la Trinidad, que hoy vamos a derrumbarla. Bueno, hoy Rafael nos tendrá que mostrar su declaración de fe en las Sagradas Escrituras, no va a ser simplemente en lo que él entiende, como hacía el mundo gnóstico, o sea, un solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la misma sustancia, en este caso consustanciales, un solo ser ontológico, donde ese Dios sea el Dios de la Biblia, sin ningún género de dudas, un Dios al que se adore, al que se le ore y al único que se le llama nuestro Dios. Si no lo consigue, este debate se habrá terminado, pues Rafael estará buscando un Dios en la hipótesis, en conjeturas y en la suma de una suposición de hombres, por lo que no podrá enseñarnos un Dios tricéfalo. Bueno, lo cierto, vamos a empezar a poner textos bíblicos. La declaración de fe de la Biblia, declaración de fe, no suposiciones, no sumas imaginarias. 1 Corintios 8:6. Porque aunque hay aquellos que son llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, realmente para nosotros hay un solo Dios, el Padre, procedente de quienes son todas las cosas y nosotros para Él, y hay un solo Señor Jesucristo, perdón, mediante quien son todas las cosas y nosotros mediante Él. Bueno, ¿cuál es la declaración de fe de los testigos de Jehová? La Torre del Vigía de Sion de junio de 1882 escribió: así creemos en un solo Dios y Padre y un solo Señor Jesucristo, a quien Dios ha exaltado altamente y le ha dado un nombre que está por encima de todo otro nombre, pero estos dos no son un solo ser. Bueno, cuando vamos a la declaración de fe del cristianismo primitivo ya en el siglo II, por ejemplo, Ireneo de Lyon, en demostraciones de la predicación apostólica, dice: el principio de todo es Dios, Él no tiene origen en otro, antes por el contrario, todo fue creado por Él. Es pues necesario creer primeramente que hay un Dios el Padre, el cual lo creó y organizó el conjunto de los seres e hizo existir lo único que no existía, y conteniendo el conjunto de los seres es el único incontenible. He aquí la regla de nuestra fe, el fundamento del edificio y la base de nuestra conducta. Dios Padre, increado, ilimitado, invisible, único Dios, creador del universo. Este es el primer y el principal artículo de nuestra fe. Bueno, cuando vamos a concilios, cuando ya se instituye el mundo trinitario apóstata desde el siglo IV, ¿qué vemos en el concilio de Letrán? Creemos firmemente y confesamos que hay un solo Dios verdadero, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso, inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas pero una sola esencia, sustancia o naturaleza. Y dice absolutamente simple. Bueno, ¿de dónde se tuvo que basar el mundo trinitario para cambiar la declaración de fe, tanto de la Biblia como del cristianismo primitivo? Bueno, nos lo cuenta Marcelino de Ancira. Dice Marcelino de Ancira, que estuvo en el concilio de Nicea: ahora con la herejía de los ariomaníacos que ha corrompido la iglesia de Dios, estos entonces enseñan tres hipóstasis, tal como Valentino inventó por primera vez en el libro titulado por él sobre las tres naturalezas. Porque él fue el primero en inventar las tres hipóstasis y las tres personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se descubre que se las robó a Hermes y Platón. Sí, exactamente, un gnóstico apóstata en el siglo II cogió del paganismo platónico este tipo de hipótesis inventadas por hombres. Hermes decía: Dios es el único, el que existe por esencia,
el solo que vive en sustancia, el solo generador en el cielo y en la tierra, que no ha sido engendrado a la vez Padre, Madre e Hijo. Estas tres personas, lejos de dividir la unidad, porque creían un Dios de una unidad, de la naturaleza divina, concurren en su infinita perfección. Son atributos, la inmensidad, la eternidad, lo que hablaba de una unidad de dioses. Bueno, y desde luego tenemos que ver, y queremos ver, que en la Biblia, no en hipótesis, nos muestres tu declaración de fe. Bueno, Pablo, cuando en 1 Corintios 8:6 lo que hace es una declaración que todo cristiano verdadero debería aceptar: un solo Dios, el Padre. Si Rafael no tiene esta declaración de fe, el debate se habrá terminado, pues como los gnósticos declara que él puede ver otro Dios diferente, y si declara que si hay un solo Dios, el Padre, este debate se habrá terminado, pues no es su creencia. Irineo de León lo decía claro: los gnósticos buscan en la Biblia de manera desesperada, intentando unir cositas, un Dios fuera del Padre. ¿Por qué? Porque no aceptan la Biblia, no creen en un único Dios, el Padre, por lo tanto no van a ser salvos, porque creen tener un conocimiento especial que han llegado según deducciones y matemáticas de las que ahora hablaremos. Bueno, los que rechazan esta declaración de fe, intentando negar, diciendo que Jesús es un solo Señor y como el Padre es Señor, pues Jesús es Dios, aunque Pablo no lo diga. El problema con ese tipo de tesis es que Pablo dice que los llamados dioses, entre ellos Jesús, solo tenemos un solo Dios, el Padre. ¿A Jesús se le llama Dios? Sí, pero nosotros tenemos un solo Dios, el Padre, y es lo que nos tiene que explicar hoy Rafael. Por lo que Jesús, desde luego, si dice, no, es que también se le dice Señor, bueno, pero a Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? Dios lo hizo Señor. Evidentemente, eso tendrá que significar algo. ¿Qué pasa? ¿Que no era Señor en la eternidad? ¿No era Señor, que lo tuvo que hacer Señor el propio Dios el Padre? Luego, por ejemplo, en 1 Corintios 8:6, y esto Rafael lo tiene que tocar, si no el debate se habrá terminado, es que usa la preposición griega ek. ¿Qué implica la preposición griega ek? De donde procede el movimiento o acción. Dice, de los dioses hay unos que solo tenemos, el Padre, y de ese proceden todas las cosas. Si no tocas ese argumento, evidentemente habrás venido en balde, Rafael. Bueno, ¿qué le vamos a poner entonces a la cabeza del Padre, Alá? Que de él proceden todas las cosas. No procede de tu Dios imaginario, el Dios Trino, de ese único ser no procede. Debería de proceder de Dios el Padre. Procede, del Dios Trino, procede el Padre. Aquí ya la matemática no te va a valer, eso de, no, es que como aquí Jehová, no, búscame la preposición ek, donde proceda, o sea, la causa, tanto el Hijo como el Espíritu Santo. Bueno, también deberíamos de intentar localizar que el lautreo, la adoración exclusiva o servicio sagrado, también se le dé a ese único Dios, que no sea por fascículos. Sin embargo, en la Biblia, por ejemplo, el apóstol Pablo cita 5 veces de la palabra lautreo, y en las 5 veces hace referencia al Padre. O sea, solo le doy servicio sagrado al Padre, no al Dios Trino, y por separado tampoco, para que Rafael nos pueda hacer una unión. Por ejemplo, Romanos 1:9, pues Dios, a quien doy servicio sagrado con todo mi espíritu, anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo. Aquí el apóstol Pablo dice que el lautreo simplemente, ¿a quién es? Al Padre. Y nos tienes que enseñar que ese lautreo se le da a tu Dios. Esto no es que tú sumes por aquí y por allí para ver si consigo sacar, a ver si sacas 4 o 5, como hacían los gnósticos, que hacían unidades de dioses. No necesito que me traigas una odoada, una tetrada o una titrada. Me muestras que ese Dios de la Biblia es el que se le da adoración exclusiva. Por lo tanto, le ponemos adoración exclusiva únicamente, ¿a quién? Al Padre. Por lo que Rafael tendrá que mostrar que la adoración exclusiva, ¿a quién es? A su Dios Trino. También tendrá que mostrar que es a su Dios tricéfalo al que tenemos que orar. El problema es que tendrá que llamar ignorante a Jesús, que dijo, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. O, por ejemplo, pidan al Padre en mi nombre. Bueno, lo cierto es que aquí tenemos el problema de la A y la B y la C, es que dentro de su Dios Trino, ¿vale? La B dice, todo lo que le pidan a la A, Él se lo dará en mi nombre. Pero tú tienes que orar a la A, no ores a la B y menos a la C. Y la C, mientras tanto, lo dejamos por ahí porque no va a aparecer en este tipo de ecuación, porque no entra dentro de lo que es pide en mi nombre y Dios te lo dará. ¿Por qué? Porque simplemente es un invento del mundo trinitario. Por lo tanto, Rafael, no son conjeturas,
son pruebas con la Biblia, no son sumas hipotéticas. Eso ya lo hicieron los gnósticos en el siglo II. Traernos pruebas, adoración, oración y otras cosas que vamos a hablar. Bueno, pues a seguir con el análisis. ¿Veis que, os lo dije ya en un vídeo, que Satanás y su descendencia, cuando les citas 1 Corintios 8:6, no son capaces de explicarlo? No, porque si sería el único, sí, Dios hizo Señor y Cristo. ¿Por qué es nuestro único Señor? Porque Él, mediante su... dice, y nuestro único dueño, porque evidentemente nos compró con su sangre. Pero no puedes explicar 1 Corintios 8:6. Te pasa lo mismo que a Satanás y a su descendencia. Son incapaces de explicarlo. Bueno, vamos a seguir con relación a lo que estábamos hablando. Ahora me quitaré 30 segundos que se me había olvidado darle. Bueno, lo cierto es que cuando oramos, solo oramos al Padre, no oramos al Dios Trino, no, al Padre. ¿Por qué? Porque el único Dios que tenemos es el Padre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 dice: siempre damos gracias a Dios cuando hacemos mención respecto a todos ustedes en nuestras oraciones. Luego, segunda de Corintios 13:7, ahora oramos a Dios que no hagan ustedes nada malo. Y Colosenses 1:3, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo siempre que oramos por ustedes. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Orar solo al Padre, no al Dios Trino. Eres incapaz de enseñarnos tu Dios Trino. Tú sigue como los gnósticos, buscando sumas, que ahora te las iré tirando todas. Bueno, lo cierto es que de momento pues no vemos por ningún lado al Dios Trino que nos debería de estar enseñando Rafael. Por lo tanto, de momento pues lo único que hace es llamar mentiroso a Jesucristo, al apóstol Pablo y demás. Bueno, vamos a seguir analizando también otros versículos y otros temas para que veamos la cuestión. Bueno, ahora te toca llamar mentiroso a Cristo. Desde luego, evidentemente, es lo que estás haciendo con este tipo de exposición. Jesucristo nos dijo que hay un solo Dios y ese es el Padre también, pero te lo voy a enseñar. En Marcos 12:29 dice: Jesús contestó: el primero oye Israel, Jehová nuestro Dios, o el Señor nuestro Dios, es un solo Jehová. Bien, te está citando de Deuteronomio 6:4. Bueno, Jesús dice nuestro Dios, nuestro Dios. Si Rafael, para zafarse y poder negar al Dios de la Biblia llamándolo mentiroso, que es lo que está haciendo, dice, no, es que está citando Deuteronomio, lo que tú digas. Mira, en Juan 20:17 Jesucristo dice, Jesús les dijo: deja de colgarte de mí, porque todavía no he ascendido al Padre, pero ponte en camino a mis hermanos y dile: asciendo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Si mi Dios, sí, o sea, mi Dios y Dios de ustedes, que tú lo niegas, ese es tu problema, eso es lo que te va a llevar a ti a la destrucción. Juan 8:54, ¿qué dijo Jesucristo a los judíos? Dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada, es mi Padre quien me glorifica, el que ustedes dicen que es Dios. O sea, los judíos, ¿a quién llamaban Dios? Al Padre. Jesucristo, ¿quién dice que es su Dios? El Padre. El apóstol Pablo, ¿quién dice que es el Dios? El Padre. Evidentemente, los gnósticos, los falsos cristianos, ¿quién dicen? Según la suma de los que ellos quieran encontrar en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 1:3, debido a su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios y Padre. El apóstol Pablo usará tres expresiones en sus cartas: mi Dios, nuestro Dios y el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 11:31, el Dios y Padre del Señor Jesús, sí, aquel que ha de ser alabado para siempre, sabe que no estoy mintiendo. Y en Filemón 1, versículo 3, que dice: que tengan ustedes bondad y merecida paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios cuando hago mención de ustedes en mis oraciones. Por lo tanto, ¿qué vamos a seguir poniendo? Otra cosita que no hace el Dios Trino y que solo hace Dios el Padre, o que solo es Dios el Padre, nuestro Dios. Quiero que hagas la declaración de fe. Haz una declaración de fe. Un solo Dios el Padre, un solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sumes. Busca una declaración de fe, porque el apóstol, el propio Jesucristo dijo que la vida eterna está asociada a conocer al único Dios verdadero, no a que tú en tu cabeza te hagas una imagen de quién puede ser Dios según tus suposiciones. Bueno, pues vamos a seguir analizando ahora otros versículos. Por ejemplo, Jesucristo, que dijo, porque ellos te vienen y dicen, no, es que Jesucristo en la tierra ponía modo avión, y aquí en el modo avión es cuando, claro, decía Dios, pero porque tenía que hacer el papelón, tenía que hacer el hipócrita. ¿Qué nombre? Que los hipócritas sois vosotros, no el propio Jesucristo.
Jesucristo vino a enseñar la verdad. ¿Qué dice Jesucristo en el cielo? Al que venza le haré columna en el templo de mi Dios, y ya no saldrá de él, de este nunca, y sobre él escribiré el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo desde mi Dios, y ese nuevo nombre mío. Bueno, lo cierto es que aquí vemos claramente que Jesucristo dice que tiene un Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Pero ahora te llegan los que ven un Dios fuera del Padre, los que falsifican la Biblia, como hace la Reina Valera del 60, que es la Biblia más falsa y más tramposa, que solo pueden seguir personas que no creen en Dios realmente. Y es que los astrólogos adoraron a Jesús. Claro, a Jesús se le adora. Nada, eso es mentira, ahí viene proscuneo. Y el proscuneo es rendir homenaje, evidentemente, cuando es a Dios, ya te lo voy a demostrar, se tiene que poner adoración. Por ejemplo, nosotros tenemos una regla de fe. Y esta regla de fe me la tienes que encontrar tú. Tienes que llegar y decirme, no, la regla de fe es que adoremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo ser de 3 cabezas. No lo vas a encontrar en la Biblia, por mucha imaginación que le eches. Juan 4, 21 al 24, Jesucristo, nuestro Señor, no un mentiroso. Jesucristo nos dice, ustedes adoran lo que no conocen, Rafael, tú adoras lo que no conocen. Y ahora dice Jesucristo, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación se origina de los judíos. ¿Qué decía Jesús a los judíos? Vuestro Dios es el que me dio a mí gloria, o sea, el Padre. No obstante, la hora viene y la hora es en la que los verdaderos, no los falsos, adoradores adorarán al Padre, con espíritu y con verdad, porque en realidad el Padre busca de esa clase ¿para qué? Para que le adoren. Me tienes que demostrar que tu Dios, el Trino, es imaginario, busca adoradores para que adoremos al Dios Trino. ¿O a qué adoramos? ¿A secciones de tu Dios? ¿Qué le vamos a poner entonces al verdadero Dios, al Padre? Que es el que busca adoradores y que los adoradores solo adoran al Padre. Quiero que me digas y me digas si tú solo adoras al Padre o adoras a un Dios Trino. Dímelo, porque en cuanto digas que adoras al Dios Trino, evidentemente estarás saltándote las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a seguir analizando. Yo antes, lo cierto es que has citado de un texto, no sé si es que no me he enterado bien, de Efesios 4:6, diciendo que ahí se habla de que si son 3, bueno, no sé de dónde de qué te has inventado, pero bueno, da igual. Bueno, la declaración de Efesios 4:6, ahí dice un Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos, que es sobre todos y por todos. Y ahí dice, Romanos 9:5, en tu Biblia ponéis 2 puntos. Claro, nosotros, los que hemos puesto el cual es. ¿Eso no lo sabías, Rafael? Que tuvieron que poner el cual es para unir a Jesucristo con la dosología al Padre. Mira, con Hebreos 2:8 te tiro ahora mismo tu argumento. Dice, aunque todavía no vemos que todas las cosas estén en él. ¿Qué significa eso? Que el Dios que está por encima de todas las cosas en Romanos, sobre el 50, no puede ser Jesucristo, porque sobre el 58 a los hebreos le está diciendo que Jesucristo todavía no tiene todas las cosas. Si Romanos 9:5 dice que Jesús es el Dios que está por encima de todas las cosas, ¿sabes qué Dios no es el que está por encima de todas las cosas? El Trino. Ese no es el que está por encima de todas las cosas. Tienes que unir y falsificar textos como por ejemplo Romanos 9:5. ¿Por qué se lo quitáis al Padre? ¿Sabes que hay trinitarios como por ejemplo Pablo Besson que entienden que es al Padre? Bueno, es una dosología al Padre. De hecho, en griego lo puedes comprobar como cuando usa ese tipo de expresiones solo es al Padre, ¿no? Bueno, por lo tanto, el Dios que está por encima de todas las cosas no es el Dios Trino, y se lo vamos a poner, en este caso, solo ¿a quién? Al Padre. Bueno, ahora vamos a ponerle ya por fin algo a Jesucristo, y le vamos a poner primogénito y principio. ¿Por qué Jesucristo es el primogénito y el principio de la creación por Dios? ¿Por qué? Claro, el trinitario te viene y dice, mira, es que, claro, no lo entiendas mal, es el primogénito porque es el que tiene más excelencia sobre la creación, el más importante. Sí, porque no es tu Dios Trino. ¿Y por qué no es el Padre y el Espíritu Santo? ¿Por qué solo Jesucristo? Claro, ahora cuando analizamos realmente la verdad de lo que dice ese texto, ¿qué es lo que dice ese texto? Bueno, esta es una metáfora que dice que Jesucristo es el primogénito, evidentemente, aunque sea lo más excelente, el más importante, porque a veces el primogénito no era el primer nacido, pero de un grupo de la creación. Y no vas a encontrar en ningún sitio que el primogénito
se exceptúe del grupo. Así que explícanos por qué solo una parte de tu Dios es el primogénito y principio de la creación por Dios. Bueno, lo más aberrante, y llegamos a la deformación de lo que es la Trinidad, es que el Jehová, el que dices tú, que de repente Jehová en el Antiguo Testamento, bueno, ese Jehová dice que él no cambiará, que él no muta, no es inmutable. Sin embargo, ¿qué tenemos en la Trinidad? Que de repente uno de esas tres cabezas le sale un cuerpo físico de carne. Esta es la deformación total del trinitarismo. Es así, es una deformación. Claro, la cuestión está, ¿cómo ahora Jesucristo está en un mismo solo ser y resulta que ese mismo ser tiene ahora un cacho de carne? Bueno, ¿no será que al final solo Dios era uno y era el Padre de donde proceden, al que se le da el autreo, al que se le ahora nuestro Dios, adoración, sobre todo? Bueno, 10 minutos